cómo ser libre y cómo operar en liberación. No hay nada más hermoso que ver la mano de Dios libertar. Y créame que viví escenarios donde por un momento le tomé miedo a lo que tenía que ver con liberación, porque uno podía ir y hacer una misión y orar por alguien y se tenía que preparar para los palos y para los ataques. Y mucha gente le tiene miedo a esa atmósfera por la guerra o el contraataque. Pero Dios me enseñó que no necesariamente tiene que haber una guerra ni un contraataque. ¿Y por qué venía el contraataque? Y cuando aprendimos eso, pues pudimos evitar el contraataque, de manera que uno va y puede desalbolear medio mundo, como en un lugar que fuimos en Honduras, donde habían más de 600 y pico de mujeres, 100 y pico de personas vomitando brujería, y llegamos a la casa tranquilos a descansar y a orar, y no se nada, ni un pisco, nada. El enemigo no puede hacerte nada. Y es la etapa donde tenemos que llegar. ¿Cuántos quieren llegar ahí? ¿Cuántos quieren llegar ahí? Porque hay una diferencia muy marcada, y es que hay personas que van y evangelizan a la calle, y cuando tú le preguntas, cuando llegaron a la casa el ataque fue mortal, y tú le preguntas, ¿se convirtieron cuánto? No, nadie. Pero ¿y por qué el ataque? Casi no hubo un daño tan fuerte al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque una persona me dijo en una ocasión, hermana, yo me imagino que cuando usted llegó de Haití, Satán acabó con usted. Digo, no, no acabó conmigo. Simplemente en el principio que yo comencé, el resultado era menos para el reino de Dios y el ataque era mayor. Y vamos a ver el por qué en el transcurso de este estudio. Vamos a estar tratando la primera cita bíblica, 2 de Corintios 10:4. Lo puede anotar ahí. 2 de Corintios 10:4. Porque todo el que quiere ser libre su propia vida, y luego, porque primero hay que ser libre para luego querer entrar en liberación. Hay personas que a veces me dicen, pastora, yo quiero que usted me entrene para liberación. Yo estoy teniendo problemas con la pornografía, estoy teniendo problemas. Esa persona no puede ser entrenada para liberación. Esa persona tiene que ser libre, porque no podemos entrarnos en guerra heridos de muerte. Usted sabe que tiene problemas con el enojo, que no lo aguanta, que se come a todo el mundo y quiere entrar en el ministerio de liberación, quiere que lo entrenen para ser un intercesor. Usted primero tiene que ser libre, y luego que es libre, entonces va a entrarse en guerra. ¿Qué le pasa a un soldado que va a la guerra herido de muerte? Es el primer muerto. Si no lo mató el enemigo, lo mató su propia herida, pero no va a sobrevivir. Entonces lo primero es yo ser libre. Cuando usted vea que sus puertas básicas están cerradas, que a usted el marido le dice vieja loca, le insulta y usted sigue gozosa como que no le han dicho nada. Cuando usted ve que lo calumnian y a usted no le importa nada. Cuando usted ve que el enemigo te ataca y tú continúas haciendo lo que estás haciendo, como que un chihuahuita te está ladrando los talones, estás listo para la guerra. Pero si Satanás maulló, ladró y ya tú estás retrocediendo, no puedes ir a la guerra. Por eso Dios le dijo a Gedeón, oye, el que tenga miedo y se estremezca, dile que se devuelva. Si le tiene miedo a los ataques del enemigo, no puede ir a la guerra, porque a la guerra se va a pelear. 2 de Corintios 10:4 dice así la palabra del Señor: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí vemos que la palabra de Dios comienza hablando de fortalezas. Cuando a las personas le dicen que las armas de nuestra milicia no son carnales, se imaginan un cañón, una mega ametralladora espiritual que lanza a mucha velocidad, que ataca, bombas atómicas espirituales. Pero el apóstol estaba hablando de otra cosa. Y vamos a ver de qué le está hablando aquí. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son tangibles y no se pueden tocar, pero pueden destruir fortalezas.
Ahora, una fortaleza, vamos a ver qué es. Una fortaleza es un argumento levantado contra el conocimiento de Dios. O sea que una fortaleza no es una estructura de metal ni de concreto. Una fortaleza es un cúmulo de pensamientos contrario a la voluntad de Dios. Y las armas de nuestra milicia, que no son carnales, como la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tiene que derribar ese cúmulo de pensamientos negativos que contradicen la verdad de la palabra de Dios, y eso se hace en nuestra mente. La mayor guerra de un creyente no son con los demonios que operan afuera, son con las estructuras mentales que tiene. Una vez tú derribas las fortalezas que están en ti, el enemigo te respeta. Pero mientras las barreras estén levantadas dentro de tu propia mente, Satanás te va a golpear y va a entrar por tu casa como si fuera su casa, y no va a tener que pedir permiso ni a Dios ni a ti para entrar a tu casa. Por eso hay gente que pueden ir y se convierte en 280 personas, 5 brujos son libres y llegan a su casa tranquilos, y hay otros que salieron a evangelizar, y cuando llegan a la casa que se preparen, porque Satanás le va a dar su pela para que aprendan a respetar. Pero te va a dar la pela no porque puede, sino porque las fortalezas mentales que están en ti le dan entrada libremente sin que él tenga que pedir permiso. Ahora mire, no hay nada más lindo, porque usted se ríe cuando usted logra derribar la fortaleza y ya él no tiene autoridad sobre ti. Porque llega un momento donde para él entrar a tu casa tiene que decirle a Dios: ¿me permites? Y Dios no le va a permitir todos los días, ni todo el tiempo, ni a cada rato. Y llega un momento donde el enemigo te dice: te voy a matar, y tú le dices: sí puedes. Porque ya no tienes miedo. Y vamos a ver cómo derribar esas fortalezas. Fortalezas son argumentos levantados contra el conocimiento de Dios. Son pensamientos o ideas que te alejan de la obediencia a Cristo. En griego es juroma, que significa un castillo de malos pensamientos. ¿Dónde dice el apóstol que están las fortalezas del enemigo? En nuestra mente. Oiga, qué tremendo. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea que Satanás se aprovecha de los aliados que tiene en nosotros para dañarnos a nosotros mismos. Por eso el apóstol aquí dice que las armas de nuestra milicia no son de carne. Hay gente que creen que están destruyendo fortaleza en los aires. Esa gente le van a dar más palo que un forro de catre, como decimos en Dominicana. Porque si tú no derribas las fortalezas que tienes aquí, no puedes pelear con nada que esté fuera. Porque es como decir: vamos a atacar el ejército enemigo. Perfecto, está ya un ejemplo en Irak. Pero los iraníes dicen: pero yo tengo gente dentro de Estados Unidos. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando se vaya a la guerra y haya soldados infiltrados dentro del ejército de aquí, que el ejército va a perder, porque lo van a atacar desde adentro y lo van a atacar desde afuera. El plan aquí es que Satanás solo pueda atacar desde afuera, porque dentro ya no tenga ningún aliado, porque ya tú hayas derribado las fortalezas mentales que él estableció en tu mente. ¿Y cuándo la estableció? Cuando estábamos en sus manos. Porque él dijo: se me van a escapar, pero voy a dejar aliados dentro. Y vamos a ver cómo podemos zafarnos de esa situación. Las fortalezas son un castillo de malos pensamientos. Oiga, aquí está hablando de la guerra espiritual. El apóstol, hablando en 2 de Corintios, está hablando de la guerra espiritual. Y de repente, en vez de irse a la atmósfera y a la estratosfera, se fue a la cabeza de nosotros. A decir: las fortalezas están ahí. Son un castillo de malos pensamientos que el enemigo logró levantar dentro de ti para controlarte desde adentro. Y vamos a ver, por eso es que las armas del Espíritu es la palabra. Y usted dirá: ay, ¿cómo la palabra no es una armadura? Porque los pensamientos se combaten con la palabra.
Cuando a ti te llega un pensamiento de mátate y tú dices no, porque Dios me dio la vida, yo viviré y no moriré. Tú estás usando la espada de la palabra para combatir un pensamiento negativo que Satanás quiere establecer en tu propia mente. Y un argumento es un razonamiento para demostrar o negar algo. Es convencer a alguien de lo que se afirma o de lo que se niega. O sea que los argumentos que hay que derribar es porque Satanás preparó, alguna gente dice en su palabrería, su evidencia, te la presentó, te presentó su idea, tú se la creíste y eso es un argumento en tu mente. Cuando el enemigo fue a tentar a Eva, él no fue y le dijo muchacha y le dio un golpe y la pateó. Él presentó un argumento. Luego que él presenta su idea, convenció los sentidos de Eva. Su pensamiento se corrompió y ella dijo tú tienes razón y le creyó su argumento y esa creencia se volvió en ella una fortaleza que la movió a desobedecer a Dios y a pecar y a acarrearse una gran desgracia. La persona que Dios le dice yo te llamé, un ejemplo, para pastorear, y Satanás viene y le dice tú no tienes capacidad, tú no sabes de letra, tú no sirves para nada, y usted se deprime y se va al piso y le dice a Satanás tienes razón, porque ya usted le está creyendo su argumento. Ese razonamiento del enemigo te está haciendo levantarte contra el conocimiento de Cristo, porque ya Dios te dijo que tú podías, y te vas al piso y lloras y dices yo no puedo, porque ya le creíste el argumento. Cuando tienes que utilizar la palabra y decir el que me llamó, él me dijo que yo lo podía hacer, y usar la palabra para derribar el argumento del diablo con todas sus evidencias. Y ahí es que el enemigo toma su ventaja. La guerra más fuerte que pelea un creyente es contra sus propios pensamientos. Cuando el creyente logró vencer ahí, simplemente decir diablo suéltalo, eso es todo. Porque van a obedecer los demonios. Pero Satanás no te va a obedecer si él tiene fortalezas en ti. Él va a decir quién eres. Todavía yo te controlo. Mis argumentos están en ti. Tú no has vencido tú y vas a liberar a otros. O sea, no pudiste liberarte tú de mis argumentos y vas a liberar a otros. Y no vas a tener autoridad. Vimos lo que era argumento. El enemigo va a venir con un razonamiento. Te va a decir, tu Dios dice que es el dueño del oro y de la plata, pero tú estás pasando hambre. Mira cómo están tus hijos. No puedes pagar los biles, no puedes pagar la renta. Y él te va a presentar toda su evidencia para sustentar su argumento. Pero tú tienes la palabra de Dios ahí, que tú puedes llamar las cosas que no son como si ya fueran, y decirle, tú estás viendo deuda, tú estás viendo escasez, pero yo estoy viendo abundancia, y yo le sirvo al dueño del oro y de la plata, y voy a derribar tu argumento con la espada que tengo, porque él sustenta su argumento en la realidad, y nosotros sustentamos el argumento en la fe. Por eso es que para nosotros es más difícil, porque él sustenta su argumento en lo que se ve, y usted y yo tenemos que sustentarlo en lo que no se ve. Y ahí es donde nosotros vencemos, porque él dice, ¿cómo puede ser que Job, descacarado, se le cayó todo, perdió todo, se levanta y dice, yo sé que mi Redentor vive y que se va a levantar sobre el polvo? Oiga, él dice, sobre el polvo se levantará. Usted y yo podemos decir eso porque el Nazareno ya se levantó. Pero Job lo estaba diciendo por fe, porque el Salvador todavía no se había levantado del polvo. Pero en medio de los ataques de Satanás, Job utilizaba su espada y establecía su argumento en lo que él nunca había visto ni había escuchado. Y cuando nosotros, en una ocasión,
Cuando podemos hacer eso, la vida comienza a cambiar rápido, porque sepa, la batalla y el enfrentamiento determina un ganador. Y cuando hay un ganador, tiene que haber recompensa. Pero la mayoría estamos perdiendo, porque cuando viene el argumento, usted cree que es usted, que es su propia mente y que es usted mismo, y usted se rinde creyendo que usted está dudando y no pelea. A veces lo que se escucha en tu mente no es tu duda, es el argumento, es la fortaleza que el enemigo levantó, y tienes que derribarla e imponer tu fe sobre esa fortaleza. En una ocasión llego yo de ministrar a un lugar y llego a la casa. En ese momento la casa estaba totalmente comida por comején. Son unos pajaritos que destruyen la madera. Y los zapatos, bueno, había ido a ministrar con una zapatilla prestada porque tenía dos y estaban rotas. Dos ropas tenía. Una que era un conjunto de rayitas, me decían la mujer del conjunto de rayitas, y la otra que era de diario, pero la de predicar era una sola porque era la única que tenía. Y pasando un proceso duro, uno amanecía que ni el mosquitero cubría, las pajitas de comején cruzaban por los hoyitos del mosquitero y uno amanecía tumbándose todas las pajitas de comején. Yo llego porque Dios me había dado una palabra para un pastor, y el pastor me llamó para testificar que Dios había prosperado su negocio, había podido comprar un vehículo y hacer su casa en un tiempo récord por la palabra que Dios le declaró. Y yo venía celebrando esa victoria y diciendo: mi Dios es el dueño del oro y de la plata, que provee, que prospera. Y llego al cuarto cantando y diciendo: es que mi Dios es el dueño del oro y de la plata. Y ahí escucho yo el argumento del diablo, y viene y me dice: sí, cómo no. Lo escuché clarito. Tu Dios es el dueño del oro y de la plata. Tú fuiste con una zapatilla prestada. Los comejentes están cayendo encima. Los ladrones no entran a este cucurucho de casa porque no hay nada que buscar. Pero si un ladrón golpeara con la mano, la pared completa se cae. Y los empíes y los ratones andan como perros por su casa en la casa, porque el piso por debajo está todo hueco y todo se está cayendo. Así mismo. Y me dijo: y tu Dios es el dueño del oro y de la plata. Yo tenía dos opciones: creer que esa era mi mente que estaba dudando de Dios, o atacar al único campo de batalla que tenemos, que está aquí, y derribar ese argumento. Y recuerdo que miré para los lados y le dije: te digo algo, Satanás, si a Dios, que está acostumbrado a andar en calle de oro y mar de cristal y en trono de perlas preciosas, no le preocupa estar metido aquí en este cucurucho conmigo y que los comején le estén cayendo encima, porque me tiene que preocupar a mí. Y seguí cantando a mi Dios con gozo. Le di una pecosada, como decimos en dominicano, porque la Biblia dice que Dios está con usted. Dios le dijo a David, cuando David le quería edificar casa: yo he andado en tienda de campaña en el desierto estos 40 años con el pueblo de Israel. ¿Dónde estaba Dios cuando Israel estaba en el desierto? En el desierto. Él dijo que andaba de casa de campaña en casa de campaña, pero Dios tiene un trono. Pero Él prometió que iba a estar contigo y que el ángel de Jehová se iba a mudar alrededor de ti. Y si a papá no le preocupa que le caigan los comején encima, ¿a mí por qué? Porque Él está acostumbrado a comodidades que yo no conozco. Y si a Él no le preocupa, a mí tampoco. Mire, y eso fue una guerra, porque al otro día Dios me dijo: construyes la casa de Blo, te envío todo nuevo, te envío ropa nueva, te proveo de abundancia. Oiga, ese argumento tenía muchas recompensas detrás. Fue como que Satanás dijo: déjame presentarle la realidad en su cara para que tú veas cómo duda de tu verdad y tira por el suelo el conocimiento que tiene de ti y me crea a mí. Y Dios dijo: dale. Y cuando Dios quedó honrado delante del argumento de Satanás, Dios dijo: no, espérate, ahora voy yo, papá, le voy a cambiar todo, voy a cambiar su vida, voy a cambiar su historia, porque cuando el enemigo queda avergonzado por ti, Dios se siente orgulloso. Y cuando papá se siente contento, las cosas comienzan a cambiar. Pero esa batalla no se dio en la estratosfera, se da aquí.
aquí, Satanás lanzó su argumento a la mente de Eva. Y ella con su mente podía rechazarlo y decirle: mentiroso, el verdadero, el que me creó, me dijo que no coma. Él no me está engañando, él me protege. Eres tú el mentiroso. Ella podía haber hecho eso, pero aceptó su argumento y se lo creyó. Yo quiero que usted se pregunte: ¿cuántas veces le hemos creído al enemigo? Tú no puedes. ¿Qué dice el conocimiento de Dios? Oiga algo tan simple: tú no puedes. ¿Qué dice el conocimiento de Dios? Todo lo puedo en Cristo porque Él me fue. Cuando yo creo ese no puedo, yo agarré un argumento de Satanás que se levanta contra el conocimiento que ya tengo de Dios. Y es constantemente que estamos: yo no puedo. ¿Quién te dijo que no puedes? Porque el conocimiento de Dios, porque tú tienes la mente de Cristo, dice: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Y qué es todo? ¿Qué es todo? Y si usted siente que no entiende algo, usted le da para allá y dice: yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Entonces, para derribar cada argumento de las tinieblas, tenemos que usar el conocimiento de Dios. La guerra más fuerte está en nuestra mente. Las fortalezas son edificios construidos para defensa y resistencia. Las fortalezas mentales son edificios que se construye para resistencia. O sea que el enemigo, para poder resistir y atacarnos y destruirnos, levanta fortalezas, y esas fortalezas están en nuestra mente. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, podemos destruir las fortalezas que nos cautivan. La gente que opera en libertad son gente que maneja sus pensamientos diariamente. Diariamente a mí me llaman pensamiento ante los retos: no vas a poder. Inmediatamente tengo que decir: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Me van a llegar pensamientos de que y si sale algo malo, y yo tengo que establecer: estoy seguro porque mi camino está en las manos del Señor. Y es constante, la guerra es constante, porque Satanás va a querer levantar sus fortalezas, sembrarme sus argumentos para que yo desarrolle una creencia que le dé legalidad en mi vida. Pero yo tengo que desarticular esa creencia. La gente cree que Dios no puede obrar de manera acelerada con ellos, que Dios no puede hacer un milagro rápido, que Dios no puede proveer de manera rápida, que Dios no puede acelerar el crecimiento de la iglesia de manera rápida. Esa es una creencia que hay que derrumbar, porque el Dios de nosotros no es el Dios de lo natural, es el Dios de lo sobrenatural, de lo divino, de lo glorioso. Dios levanta una nación en un día. Dios hace que la estéril dé a luz. Dios hace que la virgen dé a luz. Hizo que una virgen alumbrara. Dios abre una carretera en medio de un mar. El Dios nuestro no tiene límites. Y cuando decidimos, por eso es que tenemos que tener la espada en la mano, que es la palabra. La iglesia se ha olvidado de la palabra. La mayoría no conoce la palabra. Y si la conoce, aprendió textos que no le ayudan para nada. Algunos están allá escarbando Apocalipsis. Una persona me dijo: hermana, ¿por qué usted no estudia Apocalipsis? Digo: porque no me sirve para pelear. Y me dice que sí, pero hay muchas profundidades. Sí, pero las profundidades que yo necesito saber para pelear no están allí. Porque ahí habla del final. El final, olvídese que usted lo que tiene que estar listo para el final. Si Cristo vino hoy, tenga la maleta hecha. Si vino en 100 años, téngala hecha. Y eso es todo lo que tiene que saber de allí. Que si el anticristo viene antes, que si viene después, cuando venga esté listo para lo que sea. Sea para Cristo, sea para el anti. Hay que estar preparado para lo que sea. Pero no se va a volver la cabeza loca averiguando cosas que ni Dios especificó. Una persona me llamó: hermana, ¿por qué usted no se pone a buscar a Dios para que Dios le diga qué se dijo cuando hubo un silencio en el cielo? ¿Y en qué me va a servir a mí saber cómo fabricaron la espada? Yo lo que tengo que saber es cómo utilizarla. Es todo lo que tengo que saber.
Pero son gente que el enemigo viene y le dice, tú no vales nada, y se tiran en depresión 3 años. Y cuando el enemigo me dice, tú no vales nada, le digo, no valía, porque la sangre más preciosa que ha existido se entregó por mí, y el artículo vale de acuerdo a lo que pagaron por él, y por mí se pagó el precio más caro que se ha podido pagar sobre cualquier cosa en la tierra. Pero usted tiene que tener la palabra para cada dardo que Satanás envía. Cuando a Cristo lo atacaron, el enemigo no fue con una bazooka. Dije, voy a buscar una bomba atómica y se la voy a tirar, que el nazareno salga en pedacitos. Él agarró argumentos. Agarró la palabra de Dios, le puso un poco de verdad y le entró un poco de mentira. Lo involucró ahí. En otras palabras, agarró el sancocho dominicano y le echó 2 gotitas de veneno. Y le dijo, maestro, tú tienes hambre. Y Cristo le dijo, escrito está. ¿Y por qué Cristo no le dijo, escrito está? Adora al Señor, cuando Él le habló de comida. Porque no era el espadazo para ese tipo de movimiento de espada. Él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás no pudo contradecir eso, porque Jesús le dio un argumento que derribó el suyo. Cuando usted está en la corte, usted tiene que presentar argumentos que derriben el argumento del abogado defensor o del abogado contrario. Y usted tiene que conocer la ley para eso. Cuando el enemigo te diga, tu hijo se va a morir en la calle, usted no le puede decir, Cristo murió por mí, Cristo. No, usted tiene que buscar la palabra de Dios donde dice que Dios hace bendición a nuestros hijos, que no dimos a luz para maldición, y que Dios se acordará de nuestros descendientes y que bendice la descendencia de los justos hasta la 4ª, 5ª generación y hasta millares de los que le temen. Y usted se va a parar ahí, mi casa y yo seremos salvos, y usted va a derribar ese argumento satánico. Pero no vemos más gloria porque Satanás viene con su argumento y se la aceptamos. Y es fácil de creérsela porque él tiene realidad para sustentar su argumento. Oiga esto, el cielo sustenta sus argumentos en la fe. Y luego de estar sustentado en la fe, va a venir a la existencia. Pero Satanás sustenta sus argumentos en lo que ya existe. Te dice, mírate tú. ¿Tú crees que Dios va a hacer algo contigo? Mira quién tú eres. Mira de dónde vienes. Y es ahí donde tú tienes que establecer el conocimiento que tienes de Dios. Y es que Dios no le importa de dónde tú vienes ni quién tú eres. El que hace la obra es Él, y tú eres un vaso de barro y es todo lo que Él necesita. Y tú vas a estar diariamente derribando ese argumento. Diariamente. Por eso el apóstol Pablo decía, yo cada día muero. Y vamos a ver aquí, donde la palabra de Dios dice, derribando argumentos y toda altivez, en el versículo 5 de 2 de Corintios 10, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oiga, pero los científicos dicen que uno tiene que tener alrededor de 60,000 pensamientos por día. Oiga qué trabajito. Llevando cautivo todo pensamiento. ¿Cuánto pensamiento? A la obediencia a Cristo. ¿Y qué es la obediencia a Cristo? A la obediencia a la palabra. Te llegó un pensamiento, tú no vales nada, me compraron a precio de sangre. Dios no te va a bendecir, yo fui bendecido en el Calvario. Dios no te va a sanar, yo fui sanado en la cruz del Calvario. Y usted va a estar ahí, y ahí, y ahí. Y al terminar el día hay un ganador. Al terminar el día hay un ganador. Mientras más argumento del diablo usted se comió, usted está perdido. Ese día no hay victoria para usted. Ese día no hay recompensa para usted. Y si pasa un año comiéndose su plato de argumentos y no derribándolo, pues tendrá un año de desgracia, un año de calamidad, porque va a cosechar el fruto de sus pensamientos. El fruto es el resultado de todos los platos que se comió. No sirvo.
el negocio va para la quiebra, el hogar ya se fue a pique, mi hijo va a morir en la calle. Eso usted va a cosechar. Ahora, si diariamente, como dice la palabra, yo voy a llevar cautivo. ¿Qué es llevar cautivo? Sujetar, amarrar y ponerlo debajo. Sujetar, amarrar y ponerlo debajo. Lo que voy a poner encima es el conocimiento de Dios. Tengo valor, mi familia es salva, están en la droga, no importa, es salva. Son adoradores, son de bendición. Constantemente a mí me decían de la hija mía que estaba en la calle, me decían, esa muchacha está loca, esa muchacha está perdida. Digo, esa muchacha es una profeta. No, pero que usted no está viendo. Digo, eso es lo que usted está viendo, yo estoy viendo otra cosa. Porque el argumento de Satanás yo no me lo iba a comer, yo iba a sustentar mi argumento en la fe, y al final iba a tener como resultado lo que yo estaba creyendo. Y ahora ella está sirviendo al Señor en el ministerio, pero es un trabajo tuyo, vas a tener que trabajar duro. Aquí nada es gratis. Lo único que es gratis es la salvación, y fue porque otro la pagó. Que no es que es gratis. Costó tan cara que nadie la podía pagar, y el nazareno dijo, yo pago, tranquilo, para que puedan comer gratis. Pero no es gratis. Entonces tenemos que hacer un trabajo interno en nuestra vida. La gente que está atada, el enemigo te va a decir, nunca serás libre. No voy a dejar de atormentarte. Toda la noche te voy a estar zozobrando. Gente que tiene espíritu que le caminan en su cuerpo, el enemigo le dice, tú nunca serás libre. Lo hacía conmigo. ¿Y qué yo hacía? Hacía, voy a ser libre. Soy libre, soy libre. Y me mantenía ahí. Y él decía, nunca me voy a ir. Digo, un día te cansas y te tienes que ir. Y me mantuve declarando la palabra de Dios. Cuando era nueva, no conocía la palabra, pero establecía una palabra de fe. Y decía, te vas a ir. Tienes que abandonar mi cuerpo. Yo voy a resistir hasta donde sea, y tú no vas a aguantar tanta resistencia. Y comencé, y te vas, y te vas. Y fueron saliendo uno por uno hasta que quedé libre. Pero si pasas 3 meses luchando y el enemigo viene y te dice, nunca serás libre, Dios no te escucha. Y tú comienzas, hermano, es que Dios no me oye, es que yo se lo he dicho. Te tragaste el argumento. Tienes que decirle, si Dios no me estuviera escuchando, tú no estarías molestándome. Así que lárgate y retírate porque estoy ganando. Estás desesperado porque estoy ganando. En cualquier momento tienes que agarrar tus maletitas y salir corriendo. Cuando él está desesperado es porque tú estás moviendo a papá. No le cree el cuento. No se lo crea. No se lo creas. Y tenemos que derribar el argumento. Vimos, anote eso por ahí, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a lo que dice la palabra. Vas a morir en la pobreza, ¿qué dice la palabra? Vas a morir enfermo, ¿qué dice la palabra? Ay, que toda mi familia murió de diabetes, ¿qué dice la palabra? No puedes creerte ese argumento. Tiene que decir, toda mi familia murió de diabetes, pero aquí conmigo se rompe, porque por mi sangre corre la sangre de aquel que me libertó. Soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, y la única herencia que tengo que tener encima es la herencia que Él me dejó. Pero si usted se come el cuento que el enemigo le trae, el argumento, y le va a presentar toda la evidencia. Mira a tu tía Paquita, mira a Petronilo, toditos murieron de lo mismo, y tu mamá está en lista, y a ti ya el médico te dio el preaviso. Él tiene evidencia. ¿Y qué tenemos que tener nosotros? Fe. ¿Qué es fe? Certeza y convicción de que lo que no vemos es más seguro que el plato que Satanás te está mostrando, que lo están viendo tus ojitos, porque todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y lo que no se ve es más poderoso que aquello que puedes ver. Pero tienes que mantener la certeza, el argumento de Dios. Ahora, a medida que derribamos los argumentos del enemigo de nuestra mente y desarticulizamos las creencias que él levantó en nosotros y establecemos argumentos de poder, argumentos de certeza y castillos de buenos pensamientos, ¿sabe cómo se transforma nuestra vida? En algo que parece mágico.
Todos los días acontecen milagros. Tú vas y miras algo y dices, qué lindo, y al otro día Dios te lo trae. Y tú dices, Dios mío, solo lo miré. Cuánta gracia. Así se vuelve la vida. Así como cuando estás del otro lado, la vida parece un caos, que tú dices, no, es que a mí todo me sale mal. Yo me caigo para atrás y me parto la nariz. Hay gente así, una desgracia constante por ese castillo que tienen interno. Ahora, cuando levantas un castillo de fe, la vida se vuelve maravillosa. Vimos aquí que se habla de una guerra. Quiero que lo tenga bien pendiente. ¿Dónde se pelea la primera guerra? Aquí. Si tú eres una persona que tiene pensamientos negativos descontrolados, no los combaten, te tumban a depresión. No te metes en guerra espiritual para libertar a otros. No te metas en problemas hasta que tú no resuelvas el vencer tú. Porque es como decir un enfermo que va a atender a otro enfermo. Tiene tuberculosis, pero él va a atender a alguien que tiene gripe. Tiene que ser sano. Por eso Cristo decía, saca primero la viga de tu propio ojo. Nuestro primer trabajo no es, quiero estar en guerra, quiero que me... No, nuestro primer trabajo es vencer nosotros, estar bajo control, recibir autoridad, llenarnos, que su mente piense fe, vea fe, que su ojo sea bueno, que usted todo lo que mire sea bueno. Y es un entrenamiento que se hace. La Biblia dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Y si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tiniebla. Hay gente que tiene un ojo maligno. Usted se puede evaluar. Si usted mira algo y siempre le busca lo malo, cantó bonito, pero esa hermana viste bien, pero la iglesia estaba bonita, pero el ojo es malo. El ojo es malo. El ojo bueno mira y dice, todo estuvo perfecto. Y cuando el enemigo viene a poner el pero, él dice, detalles. Y sigue gozoso. No enfoca su mirada en lo malo. La gente que tiene un ojo bueno sale por la ciudad y dice, esto es hermoso. Todo es bello. Oye, la gente hay bondad en el corazón de la gente. El que tiene el ojo malo sale y dice, la gente son demigrados. La gente son duros de corazón. Oiga eso. Cuando Dios nos miró, no miró lo malo en nosotros. Vio un tesoro en medio de la basura. La Biblia dice, si aprendes a entresacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Qué es entresacarlo? Usted ve un montón de basura y dice, ay, pero encontré una cuchara. Y usted se embeleza con la cuchara. Y la gente, pero ¿y toda esa basura? Hay una cuchara. Es hermosa. Encuentran una flor en un pantano y se admiran de la flor. Y otros se enfocan en el pantano. El que tiene el ojo malo, mira el pantano. Observe sus ojos. Si usted mira algo, ay, el hermano es bonito, pero está calvo. Quite los ojos de ahí y diga, ojo. Y créame que cuando comencé a trabajar conmigo, tenía esa mente. Uno busca lo malo. Usted va a comprar algo a la tienda y obviamente usted va a buscarle el defecto. Espérate, ¿dónde que no funciona? Y esa parte está bien, pero no podemos estar programados para buscar lo malo. La Biblia dice, retén lo bueno. ¿Y qué hay que hacer con lo malo? Pero la gente agarra un video y a uno se le zafó una palabra maldicha dominicana o de otra o que era ofensiva. Y la gente agarra lo malo. Lo que fluye es lo malo, lo bueno es desechado. Usted comete un error y cometió 99 cosas buenas y por el error desecharon todo. Entonces el ser humano está programado así, pero el hombre espiritual saca lo bueno, busca lo bueno, mira lo bueno, habla lo bueno, se enfoca en lo bueno, toma el mensaje bueno y lo malo lo rechaza. Es lo que tenemos que hacer y es algo que se practica. Nuestra mente está entrenada para buscar lo malo. Todo está bien, pero, y ese pero abarcó todo. Entonces, en 2 de Corintios 11:3 dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque el plan de Satanás es extraviar nuestros sentidos. ¿Qué son nuestros sentidos? Vista, oído,
Eso es lo que Satanás quiere extraviar. Si él logra que siempre veamos lo malo, él no tiene que tener permiso para entrar en nuestra vida. Al nuestro ojo ser maligno, todo nuestro cuerpo está en tinieblas. Y si nuestro cuerpo está en tinieblas y no hay luz, él habita en medio de las tinieblas. Ahora, si nuestro ojo está lleno de luz, nuestro cuerpo estará lleno de luz. Él quiere que tú solo mires las tinieblas. Por eso le digo a la gente, no se enfoque tanto en el enemigo, enfóquese en Dios, ponga su mirada en Dios, vea lo bueno, no critique. Nadie que critique va a estar conectado con Dios. Dios aborrece la crítica y la murmuración. Dios no va a establecer una relación de amistad contigo si tú estás tiqui-tiqui, todo lo criticas, todo lo murmuras. Ese es tu plato de cada día. No hay oportunidad de que, a menos que no cambies eso, Dios se acerque a ti en intimidad. Porque Dios es luz y no hay en él ninguna tinieblas. Oiga esto, en Génesis 3:22, Dios habla y dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Todos sabemos que tenemos una lucha entre el bien y el mal. Ahora, ¿dónde está el bien y el mal? ¿Dónde está? ¿Quién me dice? ¿Dónde está el bien y el mal? En nosotros. Hay gente que dice: hermana, que yo tengo una voz aquí que me habla feo. Y yo tengo una batalla porque hablan en mi cabeza. Cuando el hombre en Edén, Eva y Adán toman el fruto del conocimiento del bien y el mal, se lo comieron. Fue el fruto del conocimiento. Dios dice: ahora ellos son como uno de nosotros. Conocen el bien y el mal. Usted tiene dos chips implantados. Pablo dijo: hallo esta ley, que el mal está en mí, pero también está el bien. Entonces, cada día Dios pondrá delante de ti el bien y el mal, porque está en ti. Cada día tú tienes la oportunidad de elegir lo bueno o lo malo. La parte mala tuya te planteará un argumento. Un hermano viene y te mira mal, y la parte mala del mal te dice: cúrtele los ojos, hale así. Y la parte que tiene de Dios dice: perdónalo, tranquilo, no pasa nada. Y tú haces tu elección. Al final del día, a quien más voto tú le hayas dado, controlará tu vida. Si dijiste: me cortó el ojo, pero ahora le voy a decir a la pastora la oveja vieja que tienen, yo conozco sus secretos, y comienzas a llenarte de veneno, elegiste. Ya tú votaste. Hay dos candidatos dentro de ti. Cada día tienes que hacer una elección. Ya votaste. Por eso es que no debemos albergar odio, rencor. Te presentaron un plato de crítica y la mente te dice: uy, la crítica ofende al Espíritu Santo. Y la vocecita de la izquierda te dice: oye, pero es verdad que esa tipa es así de mala, tú puedes también, tú sabes alguna cosa, habla un chin, nada más un chin. Y ahí va, así habla, ya tú elegiste. Al final del día, cuando se contabilizan los puntos de tus elecciones de pensamiento, que no lo llevaste cautivo a la obediencia a Cristo, que chimeaste, que murmuraste, que miraste al hermano de reojo, que dijiste: no voy a ofrendar nada, ni voy a diezmar nada, yo trabajo lo mío, y que te mantuviste ahí. Cuando pasan el conteo, ¿quién ganó? El mal. Que el mal lo guíe. Oiga, pero la Biblia dice que debemos ser guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién guió a Eva a tomar la fruta? El mal. Porque ya dentro de ella había hecho una elección. Antes de una persona caer en pecado, lo primero que comienza son los pensamientos. Si él en la mente dice: no, lo rechazo, no caeré ante tus garras, y se revela, no va a accionar. Pero cuando le viene la imagen del pecado, dice que: ay, pero ¿y a cuál cabaña vamos a ir? Oye, pero sería tremendo. Pero ¿cómo lo voy a hacer para que mi mujer no se dé cuenta? Y comienza a anidar el pensamiento. Y luego que lo anida, lo apapacha, y el huevo está empollado, va a nacer. Pero si en su mente, cuando le llegó el flechazo, la persona dijo: diablo, el Señor te reprenda, no voy a ofender a mi Dios, ni le voy a fallar a mi Dios, el pensamiento hacia así fue llevado cautivo
A la obediencia a Cristo. Nadie cae y que, ay, caí. No, anidó el pensamiento. Nadie sale para su casa y que, hermana, salí para la casa y de repente caí encima de una cama y no me di ni cuenta. No. Comienzan a textear y el muchacho y la muchacha dice, hola. Y usted le percibe la intención y le gustó el jueguito y comenzó ahí. Y cuando ya está bien involucrado y bien zarandeado y ha sabroseado tanto el pensamiento, lo mueve a la acción. Por eso es que el campo de batalla hay que frenar rápido. El pensamiento llegó cautivo rápido a la obediencia a Cristo. Llegó el dardo a la obediencia a Cristo. No lo sabrosee, no lo maquine, no lo piense, no lo calcule, porque usted no va a caer, usted se va a tirar al pecado. Tienes que romperlo inmediatamente. Y vimos eso. Tenemos el plato, el bien y el mal en nuestra mente. La elección es nuestra. Yo decido. Por eso hay gente que dice, hermana, es que yo no puedo hacer nada, los pensamientos me controlan. Eso quiere decir que tú tienes que tomar dominio propio, porque tus pensamientos no te controlan. Tú controlas tus pensamientos y tienes que aprender a hacerlo. Si no, te van a llevar al mal, porque lo lindo es que nosotros estamos en piloto automático. Y la Biblia dice que los designios de los pensamientos del corazón del hombre son de continuo. O sea que el piloto automático está en la dirección izquierda y yo debo llevarlo todos los días a la derecha. Y el piloto vuelve y estamos ahí en el baile de vals, pero yo no puedo dejarlo en ese. Puse el ejemplo de la izquierda para determinar que tu primer patrón de pensamiento será malo. Cuando alguien te da una galleta, ¡pum! Lo primero que te sale pensar es de que, ay, bendícelo, regálale $100. Te llega el instinto, dale que ruede. Y tú respiras así. Y acuérdate que tú eres cristiano. Y al final tú eliges. Pero el automático es el negativo. El positivo hay que ponerlo. Por eso es que es difícil. Y que si tú no te controlas fácilmente, le echas una peste a cualquiera. Rápido sale y dice, ay, pero yo no lo pensé y ya le había dado. Porque estamos en el automático. Los pensamientos del corazón del hombre son de continuo. Y yo debo tenerlo de continuo. Entonces es un trabajo diario. Porque si el vehículo tiene un desequilibrio y siempre se te va a la izquierda, tú tienes que mantener el guía así. Te duele el brazo, pero no puedes dejarlo que se te vaya y lo llevas echándolo para este lado. Porque no está alineado. Así estamos, desalineados. Y tenemos que alinearnos. Así que no es que tú estás loco de que te hable una vocecita diabólica y un angelito en la cabeza. Es que todos tenemos eso. Algunos ya callamos tanto los pensamientos dañinos y lo hemos derribado tanto que a veces el primero que se presenta es el bueno. Y ahí operamos en libertad. Antes a mí me daban una galleta y yo tenía que agarrarme la mano. Ay, espérate. Ay, y la mente me decía, detrípalo. Y a una mujer le dije un día que me decía, tú no eres cristiana, y yo conteniéndome así nueva creyente. Y la miré y la señalé y le dije, si yo no fuera cristiana, rompo esa botella y te saco el buche. Y me dijo, ay, sí, tú sí eres cristiana, tú sí eres. Porque era lo que me estaba llegando, había una botella cerca. Y me dijo, agarra esa botella, rómpela. Pero ya no me dicen cualquier cosa y me da compasión. Y me llega el Dios te bendiga. Pero eso es un trabajo diario de más de 20 años de derribar argumentos y levantar una fortaleza de fe, levantar una fortaleza de pensamiento bueno, levantar una fortaleza. El Espíritu Santo nos ayuda en ese trabajo, nos da la fuerza, pero el trabajo es nuestro. Porque hay gente que cree que Dios va a hacer tú y que, ay, amanecí manso. No. Si fuera así de sencillo y Dios lo hiciera en automático, toditos nosotros fuéramos angelitos de luz. Porque el deseo de Dios es que toditos lleguemos a la medida de la estatura del hombre perfecto. Dios te va a dar el dinero, Dios te va a dar la fuerza, pero la construcción te toca a ti. Y es el trabajo duro que vas a tener que hacer cada día. Cada día. Entonces vimos que las armas de nuestras milicias son para derribar pensamientos, argumentos y fortalezas. ¿Y dónde están esas fortalezas? En nuestra mente. Si usted ganó ahí, el enemigo dice, ábranle paso, que no tenemos derecho con él.
y es muy peligroso. Y vamos a ver algunos puntos. Vimos lo que era fortaleza, pensamientos de fracaso, temor. Venimos programados para tener miedo. La Biblia dice no temas 365 veces. Y si yo tengo temor hoy, yo estoy yendo contra el conocimiento de Dios. Porque Dios me dijo. ¿Qué te dijo? Y cuando temes, ¿qué estás haciendo? Agarrando un argumento del enemigo que él infunde temor, porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y si cada día Dios me repitió un no temas, yo debo que no tener temor cada día. Pero es un trabajo que vas a tener que establecer. Cuando sientes miedo, no temas. No temas, no temas y te vas a morir, no temas. Y te lo vas a mantener repitiendo, derribando el argumento de temor. ¿Vamos bien hasta esa parte? Vimos que la batalla espiritual se pelea en nuestra guerra. La primera guerra en liberación es la guerra personal. Vimos que vencemos eligiendo. Es una guerra de conceptos, creencias. Yo elijo cada día qué creo. Un creyente puede estar aquí, puede estar en Haití, puede estar en cualquier nación de la tierra. Y si el creyente cree que Dios es su proveedor y lo cree de verdad, a ese creyente le irá bien sin importar la nación en la que esté. Un ejemplo, hay gente que cree que Estados Unidos es la tierra de las oportunidades. Yo creo que las oportunidades me siguen. Es un patrón de creencia. Y no le voy a decir que no será tierra de muchas oportunidades, pero yo creo que las oportunidades están donde tú creas que Dios está contigo. Y si en el desierto va a florecer. Y si en el monte va a producir. Y hay gente que aquí se muere de hambre, habiendo abundancia de comida, porque su creencia es que a ellos todo le va mal, que Dios no está con ellos, que no encuentran oportunidades y comienzan a establecer esos argumentos en su vida, y la ley de la fe le responde. La ley de la fe dice: como tú creíste. Y si tú crees que para ti no hay oportunidades, y si tú crees que para ti no hay milagros, y si tú crees que a ti Dios no te habla, no te va a hablar. Y hay gente que ya lo cree, hermano, que a mí Dios no me habla. Porque no te ha hablado. Sustenta tu argumento en la fe y di: Dios va a hablar conmigo. Yo lo voy a buscar y yo estoy convencido que mi Padre se va a comunicar conmigo. Tienes que establecer un argumento basado en la fe, no en lo que has vivido, porque Dios quiere comunicarse con el ser humano. Vimos que debemos escoger nuestros pensamientos. Dios puso delante de nosotros, eso está en Deuteronomio 30:19. Dios dijo: al cielo y la tierra pongo hoy como testigo contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Dios dice: cada día elige la vida, elige lo bueno. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:8, ¿en qué debemos pensar? ¿En qué debemos pensar? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, si hay alguna virtud. ¿Sabe lo que quiere decir si hay alguna virtud? Yo veo un ser humano que es un desastre de arriba abajo. De esos que la gente dice: ese no tiene nada bueno. Y yo tengo que mirarlo y déjame buscarle una virtud, algo bueno. Ah, sí, tiene algo bueno. Y eso, yo tengo que pensar en eso. Hasta el enemigo tiene sus virtudes. Cuando usted quiere buscar virtudes. Hay mujeres que dicen: no, mi marido no tiene nada bueno. Oye, pero qué mala eres que te fijaste en algo que no tenía nada bueno. Estaba ciega o tenía los ojos amarrados. Algo bueno tiene que tener. No, esa mujer no tiene nada bueno. Nada, pastora, mire ahí. Algo bueno tiene que tener. Hasta el enemigo tiene cosas buenas. ¿Quién me dice algo bueno que tiene él? Persistente. Tiene una autoestima fuerte. Se lanzó contra el nazareno sabiendo que estaba perdido. Cuando usted sabe que está perdido, usted no se lanza a la batalla, se tiró de clavada, dijo: ay, a ver si la pego. Tiene una persistencia fuerte. No se desespera. Le cae atrás un creyente y lo puede esperar 50 años a que caiga tranquilo.
Entonces tiene sus virtudes, no que es bueno, sino que también tiene cosas buenas que podemos imitar. Si fuéramos más perseverantes que Satanás, alcanzaríamos una alma. ¿Usted sabe qué pasa cuando la gente se convierte? Normalmente allá le asignamos un hermano mayor, alguien que le dé seguimiento. Pero cuando una persona se convierte, Satanás también le da seguimiento. Y yo le digo a los hermanos, usted tiene que ser más astuto que Satanás, más insistente que él. Que si el enemigo pensó llegarle al nuevo creyente en la mañana, ya usted esté en la puerta. Oiga eso, porque una gente se convirtió hoy y el enemigo mañana mueve a los amigos. Armen una fiesta, inviten a fulano. La muchacha que le gustó, que nunca le hizo caso, ve y tíratele a la casa en bebidor. Porque Satanás a veces me acaba de escapar, pero lo voy a matar chiquito. Y la gente que le toca dar seguimiento está atento. No, manito, tranquilo, te paso a buscar en la noche para que compartamos. Invito a una cena antes que Satanás organice su fiesta. Porque él es demasiado vivo. Por eso una gente se convierte hoy. Mire que se prepare, al otro día tiene el plan montado. El enemigo es rápido. Organicen una fiesta, una caída, para que la persona diga, ay, me convertí ayer, pero ya fallé, ya no voy a volver. Y como no tiene conocimiento, no vuelve. Pero cuando la iglesia tiene conocimiento, dice, pongan el seguimiento, dale seguimiento, visítalo mañana, invítalo a cenar en la noche, envuélvelo ahí, para que cuando Satanás llega, diga, ¿y el muchacho? Oye, el hermano se lo llevó. ¿Y dónde está? Cenando en su casa. Y, ay, yo que tenía una fiesta preparada para esta noche. No le dan chance. Y yo le digo a los hermanos, tienen que ser más astutos que el diablo. Con la gente. Se oye feo, pero es verdad que astuto. Le va a caer atrás. Entonces vimos que hay fortalezas. En la primera guerra es la fortaleza mental. Una vez nosotros trabajamos, porque oiga, hay que escoger los pensamientos, porque ya Dios nos dijo en qué tenemos que pensar. Vimos que estamos en negativo. Si usted se deja así, no trabaja, va a pensar siempre lo malo. Usted tiene cada día que pensar lo bueno. Cada día pensar lo bueno. Si hay algo puro, algo digno, buscar la bondad de la gente, buscar lo bueno, para que su ojo sea bueno, para que su cuerpo esté lleno de luz. Esa parte la estuvimos observando. Escoger tus pensamientos, escoger tus palabras. En Mateo 12:36 dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta a Dios en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay gente que dice, este muchacho me va a matar un día del susto. Un día me va a matar. Un día me va a matar. ¿Sabe qué va a pasar? Un día lo va a matar. La Biblia dice que de toda palabra vaga que hablen los hombres sin sentido, van a dar cuentas. Por eso usted tiene que tener cuidado con las palabras que dices. El hijo le hizo una travesura. Tú vas a ver cómo te va a ir. No te apure. Le va a pasar algo malo al muchacho. Y después que le pase algo malo, usted va a estar llorando. Y después va a decir, ay, pero yo le dije que en una ocasión me tocó consolar a una madre que lloraba por un hijo muy desconsolada. Y yo le dije, suelta la culpa, que fue un accidente. Y ella me decía, no, yo tuve culpa. Digo, ¿pero por qué? Porque cuando él se fue nosotros discutimos y yo lo miré y le dije, mira Jehová, lo suelto y es la última vez que oro por ti, la última vez que hablo contigo. Y la llamaron 15 minutos más tarde, tu hijo se mató. Esa mujer estaba no hubo terapia, no hubo forma de que ella se sentía culpable. Ahora, lanzó una palabra que no debió tirar. Porque nosotros vamos a dar cuenta por nuestra palabra. Escoge tus palabras y escoge tus acciones. En Romanos 2, del 6 al 7 dice, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. ¿Qué vamos a escoger? Pensamientos, palabras y acciones. Siempre que vayas a decir, Dios no me habla, frena y di, Dios habla conmigo. Puede ser que yo no lo haya entendido, pero Dios se comunica conmigo y se va a comunicar conmigo. Siempre que vayas a decir es que yo no puedo hacer la obra de Dios, cambia eso. No puedes establecer un no puedo, porque el conocimiento de Dios establece que todo lo puedes en Cristo, porque Él te fortalece. Y la guerra la peleamos y la ganamos en nuestra mente. Una vez tú ganas la guerra contra los argumentos de Satanás, pasa algo lindo. Lo que pasó conmigo en el testimonio
Dios mandó dinero para construir la casa, movió una persona y nos regalaron todos los trastes nuevos. Dios me envió una caja de ropa. Fue algo tremendo porque en menos de una semana todo había cambiado. Mientras que vivía en una casa que me caían los comes y no tenía ropa, después tenía demasiado. Y eso se dio en una victoria que se ganó aquí. Cuando Cristo venció a Satanás con la espada de la palabra, pasó algo con él. Se quedó con hambre. ¿Qué pasó? Vinieron ángeles y le servían. Oiga, qué tremendo. Él ganó. Si no hubieran ganado, los ángeles no vienen. Los ángeles trajeron todos los tipos de manjares de allá arriba. Bueno, el cielo te va a servir. Estás en la tierra, pero esto no es permitido en esta esfera, pero vamos a darte de todo lo que hay arriba. Y comenzó a ser bendecido en cuanto a lo que él necesitaba en ese momento. Vimos esta parte. La segunda guerra en liberación es liberando a otros. Una vez tienes dominio de ti mismo, estás listo para liberar a otros. Porque no puedes ir a sanar a otros si no has sanado tú. No puedes querer alimentar casa ajena si la tuya se muere de hambre. No puedes querer fortalecer a otros si tú te estás cayendo muerto. Entonces el primer trabajo es contigo. Y una vez que el trabajo contigo está terminado, no que eres perfecto, sino que manejas lo básico. Un creyente que le dicen feo y se deprime no puede meterse en ministerio. Un creyente que lo miraron raro y ya quiere suicidarse no se mete en problemas, trabaje con su vida. Hay hermanos que me llaman, hermana, tengo una depresión terrible. Mire, una pleito en el hogar y mi marido estralla y tira y yo perdí el control. Pero eso es el enemigo porque yo fui a la esquina y oré por un brujo. Digo, ¿y qué hacías tú orando con brujo con ese desastre de vida? Porque tú todavía no tienes un dominio y un control de tus emociones. Mi amado está ahí. Él puede decir cuando la ve que yo le traje, le tiré y le lancé improperio y lo exploté. ¿Cuándo, mi vida? No. Porque antes de meterte al campo de batalla, tú tienes que poder resistir las guerras que tienes en casa, aprender a comunicarte, aprender a manejar tus emociones. Si usted es la gente que le lanza el cardero al marido y alguien lo ofende en una iglesia, usted predicando, usted le va a tirar el micrófono. Y hay gente, yo he visto gente ministrando que le dan pecosones a otro porque el otro le quitó la mano y se sintieron ofendidos, porque no manejan su vida y quieren estar restaurando a otros. Cristo dijo primero, sácate la viga. Cuando tú veas bien, entonces arranca por ahí a sacar cosas de otro lado. Eso lo vimos. La segunda guerra es guerra para libertar a otros. Cuando entras en esa atmósfera ya operas con autoridad. Porque cuando tú tienes control sobre ti, puedes usar autoridad. Esa es la segunda guerra. Sin fortalezas, que son el lugar de acceso que Satanás tiene para entrar a ti, cuando ya no están, cuando ya él no puede lanzar cualquier dardo y tú te lo comes, ya no te comes ningún dardo y el escudo de fe está ahí que no le entra nada, entonces tú vas a libertar a otros. Cuando estás en esa atmósfera, el enemigo dice, no podemos entrar a su casa, no podemos atacar su mente, las fortalezas nuestras ya fueron derribadas, no tenemos infiltrados dentro de él, vamos a tener que organizar un plan específico para poder derribarlo, porque ya no es tan sencillo. Pero cuando él tenía sus infiltrados dentro de ti, sus argumentos y sus fortalezas y sus creencias, solo tenía que punchar un botón y te controlaba, pero ahora ya no puede. Y es ahí donde te vuelves peligroso, porque ya el enemigo no tiene aliados dentro de ti y tiene que atacar desde afuera. Pero desde afuera, él ya fue vencido por Cristo. Y cuando estás en esa atmósfera, vives en una atmósfera de paz, en una atmósfera de fe. No andas criticando ni murmurando. Tu vida se mantiene en el Espíritu. Y si hay algo que el diablo le teme, es un creyente en el Espíritu. Él evita el confrontamiento. Él evita estar cerca de ti. Comienza a retirarse. Y es ahí donde tenemos que estar. Así que trabaja duro, vamos a trabajar, vale la pena el trabajo. Usted va a ver cómo su vida cambia.
Es que usted se siente libre. Y de repente usted puede gozarse en situaciones donde la gente dice, ¿cómo pudo? En una ocasión me llaman y me dicen, hermana, tengo pocos minutos, iba yo a administrar un evento, pero un hermano suyo se cayó, se desnucó y se mató. Y me colgaron. Digo, ¿qué fue lo que me dijo? Ah, sí, se desnucó y se mató. Le digo a la persona donde voy a administrar, dame 5 minutos. Me dijo, sí, no hay problema. Entré al cuarto, lloré 5 minutos, salí y dije, estamos listos. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que como al día y medio fue que me acordé del muerto. Digo, ay, verdad, se mató. Porque me envolví tanto en el gozo de lo que estaba viviendo y proceso la muerte como que le llegó su hora. Y ya. En una ocasión me llama mi hija, estaba en Estados Unidos, se le había abierto la cesárea y me llama. Dios me había dicho que mandara a la copastora a la casa de ella. Le dije, ve, me siento inquieta, ve a la casa. Eran las 10 de la noche y la copastora dijo, pero ella está bien, todo está bien. Digo, no, pero siento inquietud, ve a la casa. Cuando ella sube la escalera, oye que la muchacha grita, y cuando entra se le había abierto la herida y el sangrado estaba hasta abajo. Cuando la llevan al hospital, en el hospital dicen, no, no la vamos a atender, que la lleven a donde la operaron. La llevaron a la clínica no la querían atender. A ella la operaron 4 horas de ahí en otra ciudad y no había tiempo para llevarla con esa herida abierta botando sangre. Y la hija mía es dramática y me llama, mami, me están dejando morir, tú no me vas a volver a ver. Y me mandó el sangrero que llegaba hasta abajo. Yo hice así, colgué, me acosté en el piso, le dije, Señor, si llegó la hora de llevártela, está bien, y si no te la vas a llevar, pues también está bien y no tengo de qué preocuparme. Y me paré y me fui a predicar. Y yo no estaba diciendo, no, porque yo sé que Él tiene el control. Yo sé que si Dios determinó no llevársela, no hay diablo que se la pueda llevar. Y sé que si determinó llevársela, no hay grito mío que pueda impedirlo. Entonces ahí tú operas en la atmósfera de la fe. Tú ves la vida y la muerte de manera diferente. Tú ves los problemas de manera diferente. Hay gente que ve guerra y persecución y retroceden. Y yo veo guerra y persecución y digo, ay, qué emoción. Hay una batalla terrible, esto está bueno. Y cuando no hay batalla, yo digo, Señor, como que le falta acción a la película, como que no siento la adrenalina, como que nadie se está levantando. Y es una manera de ver la vida. En una ocasión llega una hermana a la iglesia llorando, con jipido, y me dice, ay, hermana, mire, tuve que defenderla porque me encontré una persona diciendo que usted es el diablo. Y estaba ella así que no podía más con el llanto. Y yo le digo, hermana, pero ¿y por qué me defendió? Me dice, mire, pastora, porque es que yo la conozco a usted. Y comenzó por ahí. Digo, hermana, pero usted sabe lo que a mí me ha costado ese título. Ay, yo comencé, digo, ¿cómo fue que me dijeron? Ella dijo, el diablo. Digo, ay, pero que al Nazareno le dijeron Belcebú. Estoy en una atmósfera. Ay, pero que yo comencé a saltar. Y yo le dije, ¿cómo fue que me dijeron? Y ella dijo, el diablo. Y yo, ay, pero qué gloria. Señores, para que te digan así, ya tú tienes que estar en niveles altos. Al Nazareno le dijeron, no, él no tiene un demonio, él tiene al príncipe de los ya él no está en dimensión de demonio, ya él está en dimensión de diablo, fue lo que le dijeron. Y si a él no le molestó, ¿a mí qué? Cristo dijo, si al padre de familia llamaron Belcebú, ay, porque los hijos se van a volver locos porque le llamen diablo, demonio. Y yo estaba celebrando. Eso es una forma de ver la vida. Y la gente me dice, hermano, ¿usted no tiene prueba? No. Porque yo no veo la prueba como un sufrimiento. Yo veo la prueba como un escenario para subir, un escenario para ver la gloria. Si Dios está sacudiendo es porque algo bueno trae. Si Satanás está golpeando es porque algo bueno está viendo. Entonces uno se enfoca en la recompensa. La Biblia dice que Cristo, por el gozo puesto delante de él, menospreció la cruz porque tenía los ojos puestos en el galardón. Es que lo que viene es grande. Es que si la prueba es grande, la victoria será grandísima. Y usted se enfoca y usted se goza. Esa es la vida en el espíritu.
por lo que otros lloran y casi se mueren, usted dice, oye, pero yo estaría saltando en un pie ahí. Ay, hermano, es que el mundo me está persiguiendo. Digo, el mundo no te conoce, lo primero. Pero si en verdad te estuviera persiguiendo el mundo, eso quiere decir que lo que Dios va a hacer contigo impactará el mundo. Porque a nivel de humillación, nivel de exaltación, si la prueba es grande, ay, la victoria es grandísima. Entonces, en vez de gritar por la prueba, tú tienes que estar celebrando. Si las tuyas son más que las de todo el mundo, tú puedes saber que la victoria tuya será más grande que la de todos. Y es un motivo para celebrar y no para llorar. Por eso la Biblia dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y cuando digan de toda clase de mal contra ti mintiendo, dice que llore, que te defienda, que te vuelva loco. ¿Qué dice? Gózate. Ay, 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 ay. Entonces, si viviéramos así, no hubiera prueba. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Porque usted estuviera gozándose mientras más palo le dan. Y los apóstoles aprendieron, le dieron una paliza, salieron todos cortados. Y dice que salieron del concilio gozoso de haber sido tenido por digno de padecer esa paliza por causa del nombre de Dios. Y eran golpes literales, que los de nosotros son de palabras. Y ellos se gozaron. Entonces, oiga esto. En Proverbios 16:32, lo puede poner por ahí, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu es más fuerte que el que toma una ciudad. Aquí hay un código en la palabra de Dios. Y es que para que Dios te entregue la ciudad, tú tienes que enseñorearte de tu espíritu. Y el término espíritu es de tus emociones y de tus pensamientos. Y enseñorearse quiere decir tener el control, de manera que tu cabeza piense lo que tú quieres que piense y que tu boca hable lo que tú quieres que hable y no lo que le llega a la cabeza y lo que le llega a la boca. Cuando usted solo habla fe, cuando usted solo piensa fe, y es una elección que puede hacer, porque el pensamiento negativo te va a llegar, pero tú decides cuál pensamiento abrazas. Te va a llegar desastres. Vete de garita, te abandona la iglesia, abandona el hogar, nadie te quiere, nadie te valora, todo eso te va a llegar. Ahora tú puedes cambiarlo y mantener un patrón de pensamiento en todo lo bueno. ¿Cuántos quieren que Dios le entregue ciudades? Ahí está el código. Enseñoréate de tu espíritu, de tu propio espíritu. No del espíritu de Dios, no, de tu espíritu. Porque cuando tú te enseñoreas de tu espíritu, entonces el espíritu de Dios puede enseñorearse de ti. Pero mientras tu carne esté controlando y los argumentos de Satanás estén controlando, Dios no puede tomar dominio de tu vida para guiarte, porque te van a guiar los pensamientos negativos. Aquí ya eres dueño de ti mismo, tienes dominio propio. Y la Biblia dice en 2 de Pedro 1, del 5 al 11, poniendo toda diligencia. 2 de Pedro 1, del 5 al 11. Poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Oiga esto, tenemos que añadir a nuestra fe dominio propio. Dominio propio significa que controlas tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Cuando alguien te ofende, tú puedes elegir si te ofendió o si hizo una broma. La mayoría de la gente se ofende. En una ocasión, la persona esa que hizo un contenido, ese me dijo de todo. Me dijo que le hace falta marido, vieja loca, sin oficio. Luego me pidió perdón porque yo le escribí y le dije, manito, estoy aquí que me orino de la risa. ¿Qué creatividad tienes? Oye, pero puedes filmar una película. Y yo estaba que no aguantaba la risa oyendo todas las atrocidades que me había dicho. Pero dijo cosas feísimas y yo risa. Digo, oye, pero este tiene creatividad. Lo felicité. La segunda vez me dijo, hija del qué sé yo qué, engendro del qué sé yo qué. Y lo llamé y le dije, ungido, que Dios bendiga tu vida y a tu casa. Oye, tienes una creatividad que si yo hubiera firmado película te contrato para una de chiste, porque ese video te quedó durísimo. Pero yo lo estaba viendo divertido.
Porque es que aquel que profiere palabras habla. Saca lo que tiene dentro, no define quién eres tú. Cuando tú tienes identidad, lo que el otro dice no está hablando de ti, él está sacando la basura que tiene dentro. Y tú tienes que darle lo que tú tienes dentro. Y si tiene a Dios, bendícelo, declara gloria, declara poder, declara bendición. Es que no te puede afectar. Y Dios está haciendo cosas grandes y yo sé que es cuestión de tiempo a que la gente comience a tomar fotos de uno, a ponerle cacho y uno, ¿qué va a tener que hacer? Chirriarle candela todito y ora a Jehová para que lo mate. No. Alegrarse. Ver la parte divertida de la película. ¿Entendió? Pero eso comienza en tu casa. Dios te va a entrenar con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Tu marido te va a decir vieja loca y la mujer te va a decir viejo barrigón. Y si te hiere y te ofende por lo que pasa en casa, pues te vas a ofender con un extraño cuando te agreda también. Dios te va a entrenar. ¿Dónde entrenaron a David? En su lugar de trabajo. Dios te está entrenando en tu trabajo. Dios te está entrenando con la suegra. Dios te está entrenando. Por ahí dicen los judíos que el mayor nivel de santidad es poder vivir con la suegra en el mismo techo. Y poder honrarla como una madre. Cuando mis hijas comenzaron a buscar pareja y a casarse, yo adopté inmediatamente sus pretendientes y su marido como mi hijo. Y mi amado es testigo que en una ocasión yo estaba llorando y yo le decía a él que yo no sabía qué escoger, porque me estaban poniendo a escoger entre dos hijos cuando mi hija se separó del esposo. Y yo decía, es que y yo tenía unos gritos porque eran dos hijos. Este es mi hijo. Y el muchacho me decía madre, y yo decía, no te apures, mi hijo, que esta muchacha te votó, pero tu madre no te ha votado. Y para mí es dos hijos. Lo veo así, gané un hijo. Pero hay madres, señores, que no le cuadra a ningún muchacho para su hija. Ese está feo, ese no me cuadra, ese no me cae bien. La otra. Y madres que se dedican a hacerle la vida imposible al hijo porque eligió una pareja. Sepa, si usted se comporta como una mujer de Dios y un hombre de Dios, usted ganará un hijo y ganará una hija. Si se comporta como un ogro, perderá el suyo y el otro también, porque el suyo no vamos donde mami. Porque mami no te quiere y yo te quiero a ti y usted va a perder todo. Así que a dejar esa fobia, que eso es una cultura feísima. Nosotros le servimos a Dios y usted tiene que ser un ejemplo para sus. Mi suegra no me quería ni en pintura y yo me propuse ganármela. Me la gané. Me la gané. Ya me tiene muchísimo cariño y quiere que yo vaya a la casa. Entonces uno tiene que ser sabio. En esta atmósfera ya eres dueño de ti mismo. Para Dios mostrar su gloria sobre ti, tienes que adueñarte de ti. Comienza un año a trabajar. Derriba los argumentos, pensamientos de pobreza, pensamientos de enfermedad. Y establece la palabra hasta que la palabra esté dentro de ti. Y tú vas a ver cómo Dios comenzará a hacer maravilla, abrir caminos. Cuando estamos ahí, ¿qué pasa? Que tú puedes ir a un lugar y Dios puede libertar a muchísimas personas. Y sacar brujería, gente convertirse de todo tipo. Y tú llegas a tu casa y en la casa no hay guerra. Porque como Satanás no tiene fortalezas en ti para entrar a tu casa y atacarte después de una victoria que Dios te dio, él necesita un permiso. Y como no le van a dar el permiso todos los días, no puede hacerte nada. Te mira de lejos con rabia, pero no puede hacerte nada. Y esa es la parte linda, porque tú puedes hacer la obra de Dios. Y un ejemplo, nosotros hemos llegado a veces, la vez que fui a una ciudad llamada, a una nación, Ecuador, Dios libertó mucha gente, muchísima gente se convirtió y fue libre. Cuando yo llegué a casa, mi amado me dijo, mi vida, alquilé una habitación presidencial en un hotel, nos vamos para ese hotel para que descanses una semana. Y la gente me llamaba, hermana, mire, con todo lo que pasó aquí, toda la gente que se sanó, yo me imagino que el diablo tiene que estar revolteado. Estamos cubriéndola contra todo espíritu de venganza. Digo, ¿de qué? Digo, no, tranquilo, que por acá todo está bien. La vida es maravillosa cuando puedes derribar las fortalezas del enemigo.
y elimina la creencia de que el enemigo tiene que darte a cada vez que tú haces algo para Dios. Elimínala. ¿Por qué razón? Porque si tú derribas las fortalezas y los argumentos y tienes las puertas cerradas, no es verdad que Dios te mandó a hacer algo y Satanás tiene que darte una paliza. Pero si tú crees que tiene que ser así, ¿sabe qué va a pasar? La ley de la fe te va a responder. No el enemigo, no la ley de la fe. Dios le va a decir a él, hay un permiso legal para atacarle porque él cree que tú debes darle después de que él hizo algo para mí. Y como lo que él cree es lo que él tiene que recibir, ese es el permiso. Dale el tablazo. Y usted dirá, pero si nos dan. Sí, cuando estamos subiendo, porque todavía no hemos aprendido a derribar los argumentos y tenemos puertas abiertas. Pero no tiene que ser así. Pero si tú estableces la creencia permanente y ya estás preparado, tiene que venir. Yo sé que tiene que venir porque se convirtieron 10. Va a llegar, te van a dar duro. Yo creo que no tiene que venir. Yo creo que necesita permiso. Porque no tiene legalidad en mi vida, porque mi mente está siguiendo lo bueno. Y la Biblia dice que si tú sigues lo bueno, ¿quién es que puede hacerte daño? Él necesita un permiso. Mientras yo no viole los estándares de Dios, Él no puede venir contra mí. Y si Dios le da un permiso, que a veces se lo da una vez cada 5 años, es porque Dios quiere subirte a otro nivel de gloria. Y el pleito ya está arreglado y la batalla ya está arreglada y hay un vencedor, porque Dios nunca ha perdido una batalla. Así que comienza a trabajar en ti. En vez de preocuparte por meterte en problemas, trabaja en tu vida. Para Dios mostrar su gloria, vamos a tener que controlar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Y no es que no vas a ser un ser humano, vas a tener debilidades. Ahora, la Biblia no llama a la ira una debilidad. La Biblia la llama una obra de la carne, que no opera en la justicia de Dios. Y la Biblia dice, quita la ira y desecha el enojo. ¿A qué Dios llama debilidades? A lo que Pablo tenía, una enfermedad. Eso es una debilidad. Te vas a cansar, te vas a sentir en ocasiones enfermo. Tu cuerpo va a sentir que no puedes. Vas a tener debilidades como ser humano. Pero el enojo no es una debilidad. El enojo es una obra de la carne. Y no puedes operar en el espíritu enojado, porque no funcionan. La Biblia dice, desecha el enojo. ¿Me doy a entender en esa parte? Porque hay personas que dicen, yo como humano tengo debilidad. Sí, pero la crítica no es una debilidad. La crítica es una obra de la carne, dañina. La Biblia le llama diabólica. Es transgresión a la ley de Dios. Ninguna transgresión a la ley de Dios es debilidad. La murmuración no es una debilidad. La murmuración es una transgresión a la ley de Dios. Dios mató a muchos judíos en el desierto por andar murmurando. La murmuración provocaba lepra en aquel tiempo en el cuerpo físico y en este tiempo por dentro. Hay gente seca por dentro que no tiene conexión con Dios ni fluye gloria por ellos porque viven murmurando. Murmuran a la suegra, murmuran al vecino, murmuran a la mamá del marido, a todo el mundazo, a la iglesia, murmuran a gente que ni siquiera conocen. Y la Biblia dice que no murmuremos como ellos murmuraron porque ellos perecieron en el desierto. Lo de ellos era físico y para nosotros es una muerte espiritual. Nunca vas a ver un hombre de Dios que Dios use de verdad murmurando. Y cuando entró ahí ya está cayendo hace rato, criticando, dañando a otros. No hacen eso porque eso no está de acuerdo con los principios de la palabra de Dios. Debilidad, si vas a tener pasiones, debilidades, pero no pecado. Por eso la ira y el enojo hay que controlarla. Controlarla. Van a estar en nosotros, pero controlada. En el tiempo que yo comencé, Dios no podía levantarme como lo ha hecho ahora porque mi nivel de ira y de enojo no estaba controlado. Alguien me salía con menos de lo que a mí me dicen ahora y yo me arrollaba la manga de la camisa y llegaba a la iglesia y le ponía el dedo a la pastora ahí y le decía, usted me conoce a mí como cristiana pero no como mujer. El próximo que me levante una calumnia se la va a ver con este puño. Eso era. Y mi pastora decía, esa mujer es loca.
no hablen de ella. Y estaban los hermanos que no hallaban qué tema predicar porque a mí me caían todos. Yo era peleonera, iracunda, enojona, rabiosa, falta de perdón. Había llegado a la iglesia, ya llegué con varios compañeros sentimentales y ya nada más me quedaban dos porque fui soltándolo uno por uno. Y todos los temas que agarraban en la Biblia, yo iba y me paraba con el predicador y le decía, mire, cuando usted me quiera decir algo, usted me llama y me lo dice. Porque tenía un espíritu de esos de rechazo, que ya yo estaba esperando todo lo que van a decir por mí, ya me están mirando. Y los hermanos a veces hacían, miraba la cabeza derecha y cuando alguno volteaba así, yo decía, ¿qué? Muy violenta. Y Dios me dijo, te voy a romper. Digo, sí, rómpeme, que no sirvo para nada. Un profeta me llamó un día y me dijo, mi pastora, Jehová te va a poner a pastorear. Y yo le dije, se los ahorco. Porque yo sí, porque que para mí los hermanos me estaban dando batalla, porque que yo venía del mundo con mi forma muy acostumbrada a dañar y a pelear y a defenderme, y llegué a un ambiente donde las críticas eran muy normales, el chimoteo, la jaladera, la perseguidera, y que si tiene el pelo suelto parece una metresa, y que ahora todo el mundo quiere andar de la cuerpito de guitarra y yo era la única flaca, y yo estaba al ataque y ellos al ataque. Hasta que Dios me agarró y me dijo, mira, tú vas a tener que sobrevivir ahí. Y si te llenas de odio, yo mismo te suelto. Y si no te callas la bocaza, así mismo me dijo, yo mismo no te voy a poder usar. Tengo que romperte. Así que aprende a callarte, no te defiendas y la persecución recién arranca. Y mire, Dios aceleró ese fuego y yo hacía así, Señor, perdona lo que no sabe lo que hace. Y me mordía con un trapo. Y llegaban profetas que me paraban adelante y me decían de toda la cosa fea del mundo. Y yo, uy, Señor. Y desarrollé un corazón de pedir misericordia y de aguantar como no hay cosa. Entonces Dios sabe trabajarnos y lo hace en el escenario que estamos. Dios va a mostrar su gloria. Y yo espero que usted haya tomado notas y que comience a trabajar. Mire, la vida en el Señor es maravillosa. No es cierto que la gente que opera en liberación, que va a todo el tiempo estar bajo un yugo. No, ahora sí hay puertas abiertas que no son debilidades. Si yo soy rabiosa, Satanás va a entrar por mi casa. La Biblia dice que el enojo le da lugar al diablo. Entonces, si el enojo le da lugar al diablo y yo fui desalojé un campamento del enemigo y yo tengo un enojo descontrolado, ¿qué va a hacer él con el lugar que yo le estoy dando? Entrar y acabarme. Pero si esas puertas están cerradas, él va a rodear por afuera, te va a mirar de lejos y va a querer golpearte, y va a pasar como en una ocasión el enemigo le dijo a una de mis hijas, queremos dañar a tu madre, pero está demasiado protegida. Sepa, Dios te protege, Dios te guarda, derriba la fortaleza de las tinieblas, las creencias negativas. Tu batalla está aquí, vence ahí, que cuando venzas ahí, los demonios te van a respetar. Tú vas a cruzar por un lado y ellos se van a ir por la otra acera. Y es lo que Dios quiere para la iglesia: haced morir lo terrenal en vosotros para que vivamos en el Espíritu. En el Espíritu tú tienes poder, en el Espíritu hay gloria de Dios, en el Espíritu fuiste bendecido con toda bendición espiritual. Así que a vivir en el Espíritu. Entonces tomamos notas. La primera guerra es en nuestra mente. Se da cada día. Tú vas a determinar cada día el cielo, toma notas. Y cada día tú determinas tu victoria. Hay ataques que detrás de ello está el cambio de toda tu vida. Pero si le creíste a Satanás, perdiste todo y tienes que repetir el proceso. Así que cada día está muy pendiente lo que el enemigo ataca en tu mente y derríbalo. Póngase de pie, vamos a hacer una oración. Padre, te damos toda gloria, te damos gracias. Mira a tu pueblo que ha escuchado tu palabra. Dios mío, que haya transformación en la mente, en el corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Y que tu Espíritu Santo sea ayudando a tus hijos cada día a elegir lo bueno en el nombre poderoso de Jesús.